desde la convicción de la necesidad de la solidaridad internacionalista y mucho más en este momento creemos que es necesario tender lazos, tender puentes. Son momentos de expolio, son momentos de robo, atraco generalizado, son momentos donde ha quedado demasiado claro que hay una élite financiera, hay una élite política empresarial que se está enriqueciendo cada vez más a costa de la mayoría y cada vez la brecha es mayor. Por lo tanto, hoy en día la rebeldía y la insumisión no es una acción política sino una responsabilidad ciudadana y esa responsabilidad la compartimos con vosotras y vosotros. Creemos que a día de hoy, y en este contexto tan apabullante y tan doloroso, no vale las equidistancias, no vale no tomar partido, no vale declararse apolíticos, no vale decir esto no va conmigo. Eso sería como hacer lo que hacen algunos grandes medios de comunicación, esas grandes corporaciones que trafican con las mentiras y que dicen, por ejemplo, que existe un enfrentamiento entre palestinos e israelíes, como si no hubiera una gran potencia militar apoyada por Estados Unidos y por la Unión Europea que está masacrando a un pueblo indefenso. Eso es lo que están diciendo. Esa equidistancia es la misma que mantienen aquellos que nos gobiernan y dicen que de la crisis tenemos que salir entre todas y todos. Como si la crisis fuera cosa de todas y todos, como si la crisis la estuviéramos sufriendo todas y todos. A día de hoy las empresas del IBEX 35, a día de hoy las grandes corporaciones, los grandes bancos están amasando beneficios escandalosos, obscenos, mientras la gran mayoría estamos pagando sus deudas de juego. Estamos pagando su temeridad financiera, estamos pagando su usura y lo estamos pagando con recortes, lo estamos pagando con la privatización de la educación, de la sanidad, con la privatización de bienes naturales, recursos como el agua, como la electricidad. Lo pagamos a través de la descomposición, el desmantelamiento de los servicios sociales, de las prestaciones sociales, del sistema público de pensiones. Y mientras tanto, esos políticos que nos gobiernan, que supuestamente son equidistantes, mantienen beneficios fiscales, mantienen amnistías fiscales y mantienen leyes hipotecarias que permiten cosas tan sangrantes como desahucios que estamos viviendo hoy en día a marchas forzadas. Y no puedo dejar de recordar aquí a una persona, a una mujer de Baracaldo que se llama Amaya, pero se podía haber llamado Nuria o Mónica, que se quitó la vida cuando fueron a quitarle la casa. El banco que ejecutó ese desahucio se llamaba La Caixa, tenía su piso puesto a la venta un año antes de ejecutar el desahucio, pero se podía haber llamado BBVA, se podía haber llamado Banca Santander o se podía haber llamado de cualquier nombre de esos que se ponen esas mafias organizadas que son las que verdaderamente gobiernan, porque los políticos que están por debajo de ellos son títeres de su voluntad. Por eso ahora es tan importante recuperar conceptos, recuperar términos como soberanía, como democracia, independencia también, porque hablar de independencia o hablar de soberanía o hablar de democracia no es solamente hablar de derechos nacionales, eso es lo más obvio y creo que lo compartimos todas y todos. Hablar de soberanía y democracia es darle la voz y la voluntad al pueblo para que se exprese, para que decida cómo quiere organizarse, para que decida qué tipo de organización política, social y económica necesita. Y hablar de soberanía es también recuperar conceptos como los del feminismo cuando habla de soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Ser soberanas y soberanas es decidir lo que queremos frente a esa minoría, frente a esa élite, frente a esa inmensa minoría, inmensa porque es grande, pero minoría al fin y al cabo, que nos gobierna y que nos quiere aplastar en contra de nuestra voluntad y en contra de nuestro deseo. Es hora de tener claro, porque cada vez quedan las posiciones más claras, cada vez están los escenarios más definidos, quiénes tenemos enfrente, quiénes son y cuáles son sus dimensiones. Ayer conocíamos en nuestra tierra cómo se pactaba, cómo se forjaba una alianza entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular en mitad de la privatización de las cajas vascas para hacerse con la hegemonía, trampeando el proceso de votación y en contra de Bildu. Solamente en contra de Bildu. Incluso necesitan trampear las votaciones para ganar a Bildu en esas votaciones. Pues bien, tres partidos a priori tan distintos, tan coloridos, con programas tan diversos, se juntan siempre a la hora de la verdad. Que no nos vendan las 1000 opciones, que no nos vendan los 50.000 espacios políticos, que no nos vendan distintas opciones porque no. Solamente hay dos opciones. Los saqueadores y los saqueados, los de arriba y la gente que estamos abajo y que estamos soportando toda esta miseria. Es la realidad y hay que tomar partido por los de arriba o por la gente de abajo. La gente de las CUP, la gente que estáis aquí reunida, toda la gente que está en la calle,
poniendo banderas, poniendo pancartas, currando en los pueblos, en los municipios, forjando alternativas día a día, es la gente de abajo. Y a mí me gusta estar con la gente de abajo. Y la gente de Euskal Herria nos gusta estar con la gente de abajo. Creemos que es importante, además de utilizar las palabras, utilizar los hechos, y por eso hay que gestar alternativas, hay que gestar verdaderas alternativas. Son ejemplos muy gratificantes, por ejemplo, las acciones directas que han demostrado y que han tenido tanta repercusión los militantes del SAT en Andalucía, cuando entran a un supermercado y se llevan productos básicos. No están asaltando un supermercado, el precio de los productos es miserable, eso no es lo importante es que con una acción que a priori es ridícula, que a priori es minúscula, están dejando en evidencia una injusticia flagrante, están visibilizando una pobreza que quieren esconder, que no quieren que se vea porque eso supone que la gente se conciencie y que la gente se rebele. Eso es lo que es loable de la gente del SAT, que a través de esa acción directa está visibilizando la pobreza y está visibilizando métodos de lucha. Esas alternativas que hay que gestarlas en todos los frentes, porque son muchos los frentes donde podemos trabajar. Hemos hablado de soberanía, y para recuperar la soberanía del pueblo, para recuperar la soberanía de las personas, de la gente de abajo, es necesario plantar cara a la democracia tradicional, es necesario que caiga esa democracia olímpica, la democracia de cada 4 años, donde la gente va a votar y luego se olvida y luego se les traiciona, donde luego los programas con los que se presentaron a las elecciones, los contratos con los que los partidos políticos firmaron con la ciudadanía ya no existen. Pero no es que incumplan sus programas, no es que fallen comas, no es que fallen párrafos enteros, es que son capaces de presentarse a unas elecciones con un programa y ejecutar un programa completamente distinto. Lo hemos visto con el Partido Socialista, lo hemos visto con el Partido Popular y lo estáis viendo con el gobierno en Cataluña. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las buenas intenciones no valen de nada cuando llegan los de arriba, los de arriba de los de arriba. Los de arriba de los de arriba son gente, muy poca gente, por cierto, que no ha sido elegida en las urnas, que no tiene nada que ver con la democracia. Son el Fondo Monetario Internacional, son el Banco Mundial, son la Troika, son, llamadle como queráis, porque probablemente nunca conoceréis sus nombres, probablemente no sepáis quiénes son, la gente de negro, no lo sé. Pero esa gente es la que al fin y al cabo está decidiendo todas las políticas que se ejecutan, por la sumisión de quienes voluntariamente quieren gobernar bajo esas políticas, que no se nos olvide. Por eso, para plantar cara a ese tipo de democracia, a la democracia tradicional, a la democracia de toda la vida, es necesario hablar de radicalidad democrática, es necesario hablar de democracia radical. La democracia radical es algo que se pone en práctica también desde el municipalismo, sobre todo desde los pueblos, y es algo que tiene que ver con la democracia representativa, sí, pero también con la democracia participativa y con la democracia directa. Hay que elegir directamente y hay que hacer que la gente de la calle, que la gente que está en sus casas, participe en política. Participar en política no es solamente entrar a un parlamento y levantar la mano. Participar en política es participar en el día a día, porque todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día son políticas, porque la vida privada también es política, porque lo que hacemos y la forma de relacionarnos con la gente también es política. Esa es la forma que tenemos las personas frente al aislamiento que nos impone el capital de ser soberanas y soberanos. Frente a la globalización neoliberal, frente a ese modelo caduco, ese capitalismo depredador, tenemos posibilidades de levantar una economía distinta, una economía basada en la solidaridad y basada en las personas, no en las voluntades o en el ansia de beneficio de unos pocos. La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Y también, teniendo en cuenta que somos muchos los pueblos y son muchas las personas, y muy lejos de aquí, las que estamos luchando por los mismos intereses, es bueno hablar otra vez de la solidaridad internacionalista, porque estamos en la misma lucha. Y hablar de capitalismo también es hablar de patriarcado y es hablar de un enemigo muy claro. Son dos sistemas, son el mismo sistema. Ese patriarcado que relega a las mujeres a los trabajos invisibles, que relega a las mujeres a las tareas de cuidado y que relega a las mujeres a la periferia, a las afueras de la economía. Las mujeres no existen ni siquiera cuando hacen huelga. Están fuera de las estadísticas, no existen. Pues bien, frente a eso, las alternativas que se generan y se gestan desde el feminismo son de empoderamiento de las mujeres. Si las mujeres se empoderan, las clases populares se empoderan. Y es bueno hablar también de la defensa de nuestra tierra, y es bueno hablar desde la perspectiva ecologista, teniendo en cuenta que el capitalismo y su lógica depredadora impone el beneficio por el beneficio, y eso tiene
causa estragos en nuestra tierra, eso tiene consecuencias en nuestra tierra, no solamente a través de la especulación inmobiliaria, cosa que hemos visto de forma muy clara en las costas, tiene que ver también con las obras públicas que se financian y que se impulsan desde los gobiernos muchas veces con el único objetivo de dar de comer a las empresas amigas, con el único objetivo de dar a las mismas empresas en las que curiosamente los políticos acaban sus días, esos consejos de administración. ¿Por qué? Porque han servido fielmente a sus intereses cuando han sido políticos, cuando han tenido la posibilidad de votar y cuando han tenido la posibilidad de hacerles leyes a su medida. Y hablar de respeto a la tierra y hablar de economías alternativas es hablar también de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria no es como quería decir nuestro amigo del Partido Popular Antonio Basagoiti, es que nos queremos comer unos a otros los vascos de izquierda, ¿o qué? No, soberanía alimentaria es hablar de cosas tan básicas como circuitos cortos de intercambio de alimentos, como romper con los intermediarios entre las personas que producen y las personas que consumimos. Es ridículo la deslocalización alimentaria que vivimos, cómo los alimentos llegan de cada vez más lejos y son cada vez más baratos. ¿Cómo es posible si los combustibles son cada vez más caros? Es muy fácil. Vamos recortando costes de las personas que producen. Las personas que producen lejos. ¿Qué estamos haciendo? Deslocalizando a la clase trabajadora. Y eso no lo podemos permitir, porque vivir en un estado de bienestar a costa de las mujeres que cuidan y a costa de la gente que vive en países lejanos, trabajando gratis para que nosotros no tiene ningún sentido. Eso no es luchar contra el sistema que nos gobierna y no es generar alternativas. Por eso, y es muy interesante el debate que se plantea desde las CUP, que se plantea en Cataluña, de la izquierda, las izquierdas alternativas en el Parlamento. ¿Por qué, no? ¿Por qué salir de los municipios donde estamos haciendo una política donde nos encontramos a gusto y llegar a un lugar que es ajeno, que es hostil y que parece que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo? No tiene nada que ver con lo que se está haciendo, es así de claro. Pero también hay que decir que desde el momento en el que las CUP toman la decisión de llegar al Parlamento, de presentarse a unas elecciones, están teniendo una repercusión que no habían tenido nunca, no solamente en las calles de Cataluña, sino que lo sepáis, fuera de Cataluña. Y está generando una ola de solidaridad. El Parlamento tiene que ser un escaparate también de lo que estáis haciendo en otros sitios. Y el Parlamento tiene que ser un altavoz de lo que estáis haciendo en otros sitios. Pero el Parlamento y esos grandes parlamentos no pueden ser un objetivo de las políticas del pueblo. Tienen que ser un instrumento. Eso lo sabéis mejor que nadie. Y eso lo vais a... Eso lo sabéis mejor que nadie y además lo vais a llevar a la práctica. Los parlamentos son monstruos hechos a la medida de las clases dominantes. Por una razón muy sencilla, porque las izquierdas que entran a los parlamentos y entran en el juego parlamentario acaban siendo devoradas por él. Por eso hay que llevar una estrategia muy clara y saber cuáles son los objetivos, para no caer en ese error. Porque esos parlamentos están diseñados precisamente para darle colorido a la dominación. Para que los poderosos digan, pero si en el parlamento también están las izquierdas, son minoritarias, pero también están, no hacen daño, pero también están, molestan de vez en cuando, pero también están. Por lo tanto, esto es una democracia plena. Eso sí, en la historia, siempre que las izquierdas democráticamente ganan las elecciones, toman el Parlamento, llegan los militares, de Estados Unidos o de donde sea, y llega la fuerza y llega el poder. ¿Qué es lo que ocurre? Que los parlamentos están hechos para lo que están hechos, por lo tanto hay que saber utilizarlos, y hay que utilizarlos en su contra. Yo quiero que la gente de las CUP, cuando vaya ahí, y lo va a hacer muy bien, ponga una nota de irreverencia, y que la reverencia sea también un arma política, porque frente a ese decorado perfecto, idílico que han creado, con esas corbatas y esos peinados, con esa forma y esas expresiones y ese decoro parlamentario que yo he tenido que escuchar tantas veces, el decoro parlamentario, el debido respeto al decoro parlamentario, la gente de las CUP tiene que poner la realidad de la calle, porque la gente que está en los parlamentos y vive en esa realidad paralela no tiene ni idea de lo que pasa en la calle, no sabe lo que es un desahucio. Los diputados de transporte, los diputados o consilleras de transporte, llegan al Parlamento en limusinas, en coches privados con choferes. ¿De qué nos están hablando? ¿De qué nos hablan? Esa gente no conoce las políticas que están aplicando. Por lo tanto, las gentes de las CUP, las gentes que llegan al Parlamento, no son más que nadie, pero no son menos que nadie. Y tienen que representar lo que estáis trabajando día a día en vuestros pueblos. Yo creo que vais a saber mejor que nadie entender su trabajo, que vais a saber empujarles, tirarles de las orejas cuando sea necesario, espero que muy poco, y solamente me queda transmitiros mucho ánimo, mucha fuerza y sobre todo, y tal y como nos habéis tratado y nos estáis tratando, muchas gracias. Tornaria a parlar tendrament d'aquesta tema. Parlaria a tothom del seu valer constant.
parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels amics del mar. Cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro veig la mateixa colla de porcs potinejant el món i fent destrossa. Sí, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els hi dóna la gana. Senyors, que maneu tant, si escopiu al cel us caurà la cara. Ai, aquesta és una terra desconcertada que dona volta sense parar, que sembla malalta i cansada, trista i desanimada, que sembla decidida a acabar amb la seva vida. Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels amics del mar. Ai, la gent vol viure en pau i quatre desgraciats no els hi dóna la gana. Són uns fills de puta acabats, sempre foten la punyeta. Estats carronya, bèsties de guerra. Les seves festes són criminals. El seu als cossos no ha sonat. És la rapsa dels condemnats. Ballarem amb energia damunt tota la porqueria, perquè aquesta és una música tossuda i obstinada. Música per fer-se els peus ballant-la al seu voltant. Sí, han de caure les muralles, totes. Les trompetes estan preparades.